Buenas tardes, Magister. Somos el grupo número 6 y vamos a exponer nuestro panel de discusión con el tema clasificación de los trastornos del neurodesarrollo. Introducción. Los trastornos que afectan el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso pueden tener un impacto significativo en la capacidad de las personas para aprender, comunicarse y relacionarse con los demás. Son trastornos con base neurológico que pueden afectar la adquisición, retención o aplicación de habilidades específicas o conjuntos de información. Consisten en alteraciones en la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas o la interacción social. Se puede decir que esos trastornos pueden ser leves y fácilmente abordables con intervenciones conductuales y educativas o más graves, de modo que los niños afectados requieran un apoyo educativo particular. Como primera panelista interviene Talía Abigail Pijuana, Gloria Estefanía Castillo, María del Cisne Medina y Betsy Solano Balseca. Trastornos del desarrollo intelectual. La discapacidad intelectual se considera un trastorno de desarrollo neurológico que aparecen en la primera infancia y afectan al desarrollo del funcionamiento personal, social, académico o laboral. Pueden implicar disfunción en una o más áreas, como la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje y la resolución de problemas o la interacción social. La discapacidad intelectual o mental se debe a una interacción entre la vulnerabilidad individual de una persona con una deficiencia intelectual y su ecosistema, es decir, el entorno familiar, cultural e institucional pueden ser un obstáculo o un elemento facilitador. Se deben cumplir los tres criterios siguientes: deficiencias de las funciones intelectuales como el razonamiento, la resolución de problemas, el pensamiento abstracto, el aprendizaje académico y a partir de la experiencia confirmados mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas. Las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social y en entornos como el hogar, la escuela y el trabajo y la comunidad. Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de desarrollo. Trastornos de la comunicación son dificultades persistentes en la adquisición y el uso del lenguaje en todas sus modalidades, hablado, escrito, lenguaje de signos u otro, debido a deficiencias de la comprensión o de la producción que influyen en el vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y deterioro del discurso. Las personas con esta condición no pueden comunicarse con la mayoría de personas que hay en su alrededor. Esto incluye en su autoestima y limita su capacidad para desenvolverse en los demás entornos sociales. Dentro de los trastornos de la comunicación tenemos el trastorno fonológico, el cual implica una dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal. Las dificultades no se le pueden atribuir a afectaciones congénitas o adquiridas. El trastorno de la fluidez o tartamudeo. Algunas de sus características son de repetición de sílabas, la prolongación de sonidos o consonantes de vocales, palabras fragmentadas, bloqueo audible o silencioso. El trastorno de la comunicación social. Envuelve dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. El trastorno de la comunicación especificado se presenta cuando los síntomas no cumplen todos los criterios de los trastornos anteriores de la comunicación o no haya suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Trastornos del espectro autista. Son discapacidades del desarrollo causado por diferencias en el cerebro. Algunas personas con TEA tienen una diferencia conocida como una afección genética. Asimismo, algunos científicos creen que este trastorno tiene múltiples causas que al actuar juntas cambian las maneras más comunes en las que las personas se desarrollan. Presentan algunas características, no responden a su nombre o en ocasiones parecen no escucharte, se resiste a los abrazos y a las caricias, no suele hacer contacto visual y carece de expresión facial, no habla o tiene un desarrollo tardío del habla. Asimismo, no expresa emociones ni sentimientos y parece no ser consciente de los sentimientos de los demás.
Si bien no existe una cura para los trastornos de espectro autista, un tratamiento intensivo y temprano puede hacer una gran diferencia en la vida de muchos niños. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad TDAH. Es un trastorno mental que comprende una combinación de problemas persistentes como la dificultad para prestar atención, hiperactividad y conducta impulsiva. Los síntomas de este trastorno comienzan en la primera infancia y continúan en la adultez. En algunos casos, el TDAH no se reconoce ni se diagnostica hasta que la persona es adulta. Tienen algunas causas que pueden ser por exposición prenatal, genética, adversidades psicosociales. El TDAH se clasifica en inatención, que es la falta de concentración, dificultad para mantener la atención, parece no escuchar y evita las tareas que le implican esfuerzo mental. Asimismo, pierde las cosas, se distrae con facilidad. Impulsividad e hiperactividad. Esta se mueve o se retuerce nerviosamente las manos o los pies. No se puede quedar quieto, tiene dificultades para permanecer sentado y realizar actividades tranquilamente. Habla en exceso y asimismo interrumpe a los demás. Trastornos de desarrollo motor constituyen en el retraso del desarrollo de la coordinación de los movimientos, que no puede explicarse por un retraso intelectual o por un trastorno neurológico específico, congénito o adquirido. Los síntomas de estos trastornos comienzan en las primeras fases del periodo de desarrollo. Dentro de estos tenemos el trastorno del desarrollo de la coordinación, que se caracteriza porque los niños presentan lentitud en la realización de actividades motoras, como tomar un objeto, utilizar cubiertos o escribir. Los trastornos de movimientos estereotipados se relacionan con un comportamiento motor repetitivo, como por ejemplo sacudir las manos, mecer el cuerpo o morderse. Y los trastornos de tics, que son variables, pero en el caso del trastorno de Tourette, implican tics motores múltiples y uno o más tics vocales. También tenemos los trastornos específicos del aprendizaje, que se caracterizan por dificultades en lectura, escritura y matemáticas, que persisten a pesar de las intervenciones educativas. Estos trastornos no comprometen la inteligencia de una persona que tenga esta condición, ya que su cerebro procesa la información de manera diferente a la de la mayoría de las personas y por ello se les genera dificultades de aprendizaje. Entre las más frecuentes tenemos a la dislexia, que son problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad ortográfica. La discalculia, que constituyen problemas de procesamiento de la información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y el cálculo correcto o fluido, y la disgrafía, que involucra deficiencias en las habilidades de escritura. Refiriéndonos a los temas abordados en dicho panel, hemos llegado a la conclusión que los trastornos de neurodesarrollo pueden ser muy diferentes entre sí, pero comparten características comunes como la presencia de síntomas que afectan el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Es importante que estos trastornos se diagnostiquen y traten de manera temprana para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es importante que las personas con trastornos de neurodesarrollo reciban un apoyo integral que incluya no solo tratamientos específicos, sino también terapia de apoyo y asesoramiento educativo. Los trastornos de neurodesarrollo pueden variar dependiendo del tipo de trastorno. Los más comunes incluyen dificultades en el aprendizaje, problemas en la comunicación, comportamientos repetitivos y dificultades para regular las emociones. Los profesionales de la salud mental suelen utilizar una combinación de herramientas de diagnóstico como pruebas de desarrollo, entrevistas y observaciones clínicas para determinar la presencia y la gravedad de los síntomas. Gracias por su atención.